anuncio, vamos a el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hoy vamos a concluir este capítulo que iniciamos la semana pasada con Dani. Y bueno, quiero como siempre pues dar un breve repaso de lo que el libro de Hebreos está tratando. Y bueno, como hemos dicho, en las últimas semanas hemos estado estudiando esta sección donde se presenta a Cristo en su oficio como sumo sacerdote. Este tema que presenta o resalta a Cristo como el sumo sacerdote empieza desde el capítulo 4, verso 14, hasta el capítulo 7. Y a grandes rasgos el escritor muestra la supremacía del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico, ¿sí? Entre las muchas razones del por qué es superior, dice el autor de Hebreos, el sacerdocio de Cristo al sacerdocio levítico, una de esas razones es que, pues bueno, Cristo no tiene necesidad de ofrecer sacrificios diariamente por sí mismo ni por el pueblo. ¿Por qué razón? Porque Él fue sin pecado e hizo un solo sacrificio por los pecados del mundo una vez y para siempre. Además, Cristo no tomó deliberadamente este lugar. Recuerda, estuvimos analizando a través de todo el capítulo 5, cómo es que el autor explica que Cristo fue designado directamente por el Padre como gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es un término que tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque Jesús no traía linaje. No traía un linaje de la tribu de Leví. Él no venía de esa línea sacerdotal arónica. Más sin embargo, él no tomó esta responsabilidad de una manera deliberada diciendo yo quiero ser sacerdote. No, sino que el Padre le declaró directamente: tú eres sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Bueno, Melquisedec en la Biblia es un personaje que era un sacerdote pero que no tenía ese principio ni fin. Entonces tiene un significado especial. Y bueno, también Hebreos, el autor, para probar el sacerdocio de Cristo, pues hace mención de esa oración hecha en el monte Getsemaní antes de ir a la cruz. Ahí Cristo, al ofrecer súplicas a favor de los pecadores, fungió como sacerdote que intercede por el hombre. Espero me pueda seguir en esto. En el Getsemaní, Jesús oró para que se cumpliera la voluntad de Dios acerca de la amarga copa de la muerte que él debía de beber. Y en esa oración se describe a Jesús en agonía espiritual para tomar el pecado del mundo sobre él, antes de recibir la ira del Padre sobre él y experimentar a la separación de Dios. Por eso él es gran sumo sacerdote, porque intercede por aquellos pecadores como tú y como yo. Él fue ese sacerdote antes de ascender al Padre. En el Getsemaní ya estaba intercediendo, ya estaba experimentando ese quebranto a causa del pecado. Pero en medio de esta amplia explicación de la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el arónico, nos encontramos con una advertencia que vimos la semana pasada con Dani. Y en los versículos, últimos versículos del capítulo 5, empezó esta interrupción y se extiende por todo el capítulo 6. Y hoy vamos a terminar este capítulo 6 en esta misma interrupción que hizo el autor. Y esta interrupción tiene que ver con la inmadurez de los creyentes. Di conmigo, inmadurez de los creyentes, ¿sí? El autor se interrumpe a sí mismo porque al estar explicando cómo es que Cristo es superior al sacerdocio arónico, dice, al parecer la advertencia toma lugar porque el autor desea explicar cosas más profundas en cuanto al tema del sacerdocio de Cristo, pero se topa con la inmadurez de los lectores. O sea, el escritor entonces hace una pausa y reanuda el tema hasta el capítulo 7 otra vez. Pero en esta pausa él hace una amonestación y lo hace con palabras como estas. Palabras que leímos la semana pasada. Ustedes se han hecho tardos para oír, deberían ser ya maestros, mas sin embargo siguen siendo infantes con necesidad de ingerir leche.
y no alimento sólido. Esa es la amonestación que el autor de Hebreos le da a sus lectores. Él está explicando de una manera muy fluida. Es como si él estuviera bien entrado explicando todas estas cosas, y se da cuenta que no le están entendiendo, se da cuenta que no están percibiendo lo que él está diciendo. Entonces él percibe una falta de desarrollo espiritual, y él les dice que pues precisamente esta inmadurez los incapacita para recibir ese alimento sólido de la palabra de Dios. En otras palabras, cristianos que solamente pueden ingerir papilla espiritual. Yo espero que tú y yo no seamos esa clase de cristianos. Esa clase de cristianos que no crecemos, esa clase de cristianos que no avanzan en su vida espiritual, esa clase de cristianos que no pueden digerir ese bistec que está aquí en la palabra de Dios, ese alimento sólido que está preparado para nosotros. Espero que Dios nos ayude a desarrollarnos, porque no es normal, así como en la vida biológica Dios nos ha capacitado para que seamos desarrollados espiritualmente. No es normal que nos estanquemos, no es normal que dejemos de crecer, no es normal que sigamos avanzando. ¿Sí me está siguiendo con esto? No es normal. Necesitamos avanzar, necesitamos medir nuestro crecimiento. ¿Has visto esas cintas métricas que ponen algunas mamás en el muro para medir a sus hijos? Y los hijos bien emocionados se van y se miden constantemente para ver cuánto han crecido. Así deberíamos de ser tú y yo. Suena algo tan pues ahora sí que sin importancia, pero deberíamos de estarnos midiendo constantemente. ¿He crecido? ¿He avanzado? ¿He superado esto? ¿Sigo creciendo en el conocimiento de Dios? Bueno, que el Señor nos ayude a estar creciendo constantemente en las verdades espirituales o teológicas que nos enseña la palabra. Que no seamos aquellos que tengamos necesidad de estar repasando el ABC de la vida cristiana. Aquellos judíos, al experimentar esa persecución alrededor suyo, estaban tentados a regresar a los sacrificios del templo, y el escritor a los hebreos les sacude con una advertencia fuerte. Les advierte tajantemente del peligro de regresar al judaísmo, volver atrás, del peligro de la apostasía. Es como si el autor les reclamara que estaban fallando en sus exámenes por falta de diligencia y preparación. Las pruebas son un examen a nuestras vidas. Las pruebas dan un pulso de nuestra fe, y muchas veces cuando vienen las tribulaciones y nosotros bajamos la guardia, nos desanimamos, retrocedemos, es como, híjole, hay algo que no hemos entendido. Y eso fue lo que sucedió aquí. Y en medio de la exhortación del autor, él no tiene la intención de debatir algo que veíamos aquí en unos versículos muy controversiales. La intención del autor no es debatir si la salvación se pierde o no, sino que es una súplica pastoral para que se mantengan firmes en el Señor en medio del sufrimiento que están enfrentando. Él estaba hablando del fruto de la vida del cristiano y de la recompensa que él recibe como resultado de permanecer en Dios. Vamos a orar. Ayúdame a orar ahí en tu lugar. Padre, una vez más estamos delante de ti, Señor, rogando por tu dirección, pidiendo que tu Santo Espíritu nos habilite, nos capacite a caminar en nuestra vida diaria, Señor. En este momento, al estar en tu mesa, prepara los corazones, Señor, nuestros para recibir tu alimento, que es tu palabra escrita. Señor, si hay alguien aquí que está desanimado, si hay alguien aquí, Señor, que está siendo falto de diligencia, que está cayendo en la pereza espiritual, ayúdanos, Señor, a abrazar, Señor, con fe tus promesas. Ayúdanos a caminar, Señor, con una confianza plena en ti, nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos a caminar en fe, Señor, como esos hombres de fe que tú, Señor, levantaste en el Antiguo Testamento. Ayúdanos a imitarle, Señor. Ayúdanos a perseguir tus promesas como ellos lo hicieron. En el nombre tuyo, Señor. Amén, amén. Hoy vamos a continuar, después de esta introducción, hoy vamos a continuar en el verso 11.
del capítulo 6 de Hebreos. Y vamos a terminar el capítulo y vamos a terminar precisamente esta interrupción que hizo el autor tratando de amonestar. Y en esta sección el autor de Hebreos ya no está amonestando a sus lectores, a sus oyentes, ya no los está amonestando. Ahora cierra en esta segunda parte del capítulo, cierra con exhortación, cierra con palabras de aliento, cierra con palabras de ánimo hacia ellos. O sea, es como diciendo, bueno, pues ya les advertí, necesitan despertar en esto que está sucediendo en sus vidas. Es como si el autor los sacudiera y dice, bueno, vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Entonces el primer punto, versos 11 y 12, diligentes y no perezosos. Di conmigo, diligentes y no perezosos. Tenemos que ser diligentes. El autor de Hebreos está diciendo estas palabras: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. La palabra solicitud es lo mismo que diligencia. Algunas traducciones, como la NBI, lo traduce como diligencia, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí el autor es como un entrenador de cualquier disciplina deportiva. Es como si él les estuviera diciendo: estoy convencido de que ustedes son herederos de las promesas de salvación, y les impulsa a seguir adelante. Y en esa preocupación por su vida espiritual dice: deseamos que cada uno, o sea que el interés del autor de Hebreos es de que todos en la iglesia, todos en la iglesia se mantengan firmes en su compromiso cristiano hasta el fin. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Cómo está tu dependencia en Cristo esta noche? ¿Cómo estuvo tu día? Tal vez estás cansado, estás ajetreado, fue un día fácil, un día difícil, no lo sé. Pero ¿cómo está tu corazón con respecto a tu confianza en Cristo? ¿Estás dependiendo de Él cada día? El autor dice que nosotros debemos de confiar en Jesús para plena certeza de la esperanza. Es decir, que cuando hay fruto en nuestras vidas, cuando nosotros estamos manifestando esa confianza en el Señor, eso es una evidencia de que la salvación es real en nuestras vidas, ¿sí? Cuando tú no estás confiando en el Señor, cuando en tu vida diaria no hay ese fruto de confianza, se pierde esa certeza. O sea, no es que se esté perdiendo la salvación, escúchame, sino que en tu vida diaria es necesario que tú dependas del Señor. Y en la medida que más dependes de Él, es como si el Señor produciera un fruto en nosotros que nos ayuda a nosotros mismos para mantenernos firmes. No sé si me doy a entender con esto. O sea, si tú enfrentas pruebas y el Señor se manifiesta y el Señor te muestra su respaldo, no que te resuelva la vida como tú quieres, escúchame, te sientes cerca de Dios. Hay un fruto que te acerca a Dios. Hay un fruto donde tu fe se desarrolla. Hay un fruto donde le crees al Señor en áreas que antes no habías pensado creer, o que el Señor necesitaba tratar en tu vida y permitió ciertas cosas, y ahora tu fe es mucho mayor, y ese fruto es una evidencia de que estás caminando en dependencia de Dios. ¿Sí se me explico? Entonces es necesario que cuando venga la prueba, ore: Señor, ayúdame a permanecer en ti, ayúdame a confiar más en ti en estas áreas que la verdad esto es nuevo para mí. ¿Te ha tocado enfrentar situaciones que son nuevas, que nunca antes habías atravesado? Y vas a tener que dar pasos de fe diferentes. Tú eres estudiante y no has experimentado lo que es una vida de casado. No has experimentado, si eres casado, la vida de padre si no tienes hijos. Pero cada etapa de tu vida te va demandando una fe específica para ese tiempo. Pero
Pero en la medida que vamos avanzando en la vida, en la medida que se van presentando circunstancias, Dios permite ciertas cosas para que nuestra fe sea desarrollada. Y en ese fruto hay una certeza de que el Señor va con nosotros. Pero sí necesitamos depender del Señor en todo momento. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versos 32 y 34. Recuerden aquellos días pasados. Hebreos, fíjate lo que le está diciendo el autor de Hebreos a esos mismos que en esta etapa de su vida estaban como, ahora sí que fallando, estaban menguando en su fe, estaban como poniendo el freno de mano y tratando de regresar atrás, estaban dudando, estaban dejando de confiar en el Señor. Pero él hace mención de algo interesante aquí. En el capítulo 10, versos 32 y 34 les dice algo: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Fíjate la actitud que está citando el autor de Hebreos a estos mismos. Ustedes en el pasado eran aquellos que se alegraban cuando venían estas circunstancias difíciles y las atravesaban con su plena confianza en el Señor. Entonces, sabemos que las pruebas tienen un lado positivo porque nos evalúan en cuanto a nuestra fe. Mientras más confías en Cristo, mayor será nuestro compromiso a mantenernos fieles a Él. Es como en medio de la prueba, si estamos permitiendo que el Señor nos trate nuestra fe, el Señor nos da más fe, nos da más crecimiento, nos da más fortaleza, nos ayuda cada día. ¿Cuántos han salido igual de la prueba? A ver, yo quiero saber, ¿se sale igual de la prueba o salimos diferentes? Salimos diferentes, ¿verdad? Salimos probados. Y también cuando la regamos, que pensábamos que íbamos a responder diferente al Señor, que no nos iba a pegar tanto eso, que no nos iba a lastimar tanto en nuestras emociones, que no nos iba a afectar tanto esa circunstancia. Hay ocasiones en que nos llevamos la sorpresa de que nos tumba al piso y dices: ah, caray, hay algo que tengo que arreglar en mi corazón. No estoy confiando en Cristo, estoy permitiendo que el temor venga a mi corazón, estoy dudando de mi fe. Entonces hay que atender. Porque también nos ha pasado, ¿a poco no? También nos ha pasado que hay veces que dudamos, pero el Señor nos ayuda. El llamado es que todos seamos diligentes en cuanto a continuar haciendo un buen trabajo y que no caigamos en la pereza que se hace presente cuando se está desanimado, sino que imitemos a aquellos que alcanzaron las promesas de Dios con paciencia y fe. El caminar cristiano requiere dos elementos esenciales. Di conmigo: paciencia y fe. ¿Qué se requiere para caminar tu vida diaria? Paciencia y fe. No puedes hacer las cosas express, no puedes caminar tu vida y tu vida cristiana y decir: Señor, ya lo quiero, Señor, ya hazlo, Señor, ya desarróllame, Señor, ya cumple tus planes en mí. No, el Señor desea desarrollarnos, pero es con paciencia y con fe, siempre creyendo de que Él nos sostiene. Entre aquellos que caminaron con paciencia está un hombre llamado Abraham. Y si tú vas al capítulo 11 de este mismo libro, está un capítulo entero dedicado a personajes en el Antiguo Testamento que caminaron por fe. Y es bueno que de cuando en cuando los leas y medites en sus vidas. Es bueno que podamos ver estos ejemplos que realmente caminaron una vida en dependencia del Señor. Entonces, ten cuidado de esa actitud perezosa, la que realmente nos hace sentir con ganas de renunciar. Hay ocasiones en que nos desanimamos y viene una pereza espiritual donde no quieres ir a la iglesia, no quieres orar, no quieres leer la Biblia, no quieres saludar a nadie.
simplemente dices, ya estoy cansado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con ese tipo de actitudes que se albergan en el corazón. Primero de Samuel 36, una actitud como la de David es la que debemos de tener. Una actitud donde dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Punto número 2. Vamos a leer los versos 13 al 15 y dice ahí este segundo punto: esperando con paciencia, esperando con paciencia. Vamos adelante, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Uno de los grandes ejemplos de paciencia en la Biblia es la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque él esperó no 5 años, no 10 años, no 20 años, esperó 25 años a que la promesa que Dios le había dado a los 75 años de edad se cumpliera. ¿Cuál fue esa promesa? Te voy a dar un hijo de la promesa, y a través de este hijo te voy a engrandecer, te voy a multiplicar, y a través de esta gran nación que voy a formar de ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no fue una espera que fue fácil. Abraham estuvo tentado en el proceso, en esos 25 años, cuando no veía la respuesta de Dios, cuando no veía cumplir eso que el Señor le había hablado, estuvo tentado a decir, bueno, mi siervo es el que me va a heredar. Yo no sé cómo va a ser que Dios va a cumplir, pero bueno, tal vez mi siervo Eliezer lo va a hacer. Tiempo después, a sus 86 años, quiso ayudarle al Señor y dice, bueno, ¿será que la herencia vendrá? No a través de mi esposa, sino a través de otra mujer. Y toma la sierva de su esposa Agar, de su esposa Sara, llamada Agar, y nace ¿quién? ¿Quién nació? Ismael. Pero no iba por ahí. Hasta los 100 años de edad. Hasta los 100 años de edad. Sara, ¿cuántos tenía? ¿Te recuerdas? ¿Cuántos años tenía Sara? 90. Y en contra de toda posibilidad humana, en contra de toda la biología humana, nace Isaac. Pero no paró ahí la cosa. Fíjate la paciencia y la fe que debemos de imitar de un Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Y si tú has leído el Génesis, te vas a dar cuenta que Dios pidió que hiciera algo con su hijo, ese hijo de la promesa. Ya tenía a su hijo, Dios ya había cumplido. Para Abraham era claro que el Señor estaba cumpliendo lo que había prometido. Pero hay algo que realmente embiste a Abraham en ese sentido, algo que lo choca, algo que lo impacta. Dame a tu hijo, dame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Génesis 25. Y ahí es donde Dios renueva nuevamente: por cuanto no me has negado a tu hijo, te voy a bendecir y te voy a multiplicar, y a través de tu descendencia todas las familias serán bendecidas. ¿Por qué? Porque Él escogió a Abraham para establecer una nación en donde vendría el Redentor del mundo, llamado Jesucristo. Y Dios cumplió esa promesa. Pero hubo un proceso. Abraham se casó a los 40 años, pero no tuvo hijos. No tuvo hijos en sus primeros años de matrimonio. ¿Cuántos años esperó a Abraham para ver nietos de su hijo Isaac? 20 años más. Pero Dios le concedió ver a sus nietos, Jacob y Esaú. Abraham murió a los 175 años. Pudo ver a sus nietos hasta ser adolescentes, hasta los 15 años. Pero él fue paciente a la promesa. Él fue paciente a lo que Dios había prometido. Dice Hebreos capítulo 11 versos 17 al 19: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo, su
hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Escucha, Abraham, en el momento en que va a presentar a su hijo, al ver lo que el Señor ya había hecho, y este es el fruto del que el Señor nos da constantemente mientras caminemos en fidelidad al Señor. O sea, la fe de Abraham fue madurada, la fe de Abraham fue extendida, la fe de Abraham creció de una manera significativa, de tal manera que cuando Dios le pidió a su hijo, a eso que tanto amaba, lo soltó. Y él dijo, bueno, Dios me lo dio, no sé cómo le va a hacer, pero confío en Él. Esa es la confianza que Dios quiere de nosotros, que podamos soltar incluso aquello que tanto amamos, aquello que tanto nos cuesta soltar. Y bueno, pues Hebreos 11, verso 13 aclara algo importante con respecto a Abraham y otros siervos de Dios. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham no miró su descendencia, miró a sus nietos, pero no miró los hijos de Jacob, en donde Dios levantó las 12 tribus de Israel. No miró esas cosas, pero las creyó, las abrazó. La fe es eso precisamente, y Hebreos lo define tal cual. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si se ve, entonces no es fe. Porque si se ve, entonces ¿para qué lo esperamos si ya lo estamos viendo? Esa es la manera en que Dios pide que caminemos tú y yo. No vemos el reino de Dios establecido, no vemos ciertas cosas en nuestra vida, no vemos las personas cambiadas, pero ten fe. El Señor ha prometido, el Señor obrará en tu corazón, el Señor no te suelta. Ten fe en el Señor, ver las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe que el Señor nos demanda. Abraham así caminó. Él podía ver al futuro y decir, bueno, yo no sé cómo va a ser, pero estoy convencido de que el Señor lo va a hacer. Yo creo que me falta mucho a mí creerle al Señor en muchas cosas que Él quiere hacer en esta ciudad. Que el Señor nos desarrolle en esa fe para creerle que hay muchas cosas que podemos hacer en beneficio de esta ciudad para alcanzar almas para Cristo. Aunque sean imposibilidades humanas, el crecer en construcción, el crecer en número, el crecer en ministerios, pero creerle al Señor. ¿Cuántos necesitan esta clase de fe? Yo necesito creerle más al Señor, que el Señor nos dé visión. Punto número 3, y con esto cerramos. Cristo es nuestra esperanza segura. Los versos 16 al 20, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está otra vez el tema. Y así es como empieza el capítulo 7. Bueno, Dios, escúchame en esto, Dios no tiene necesidad de jurar para garantizar el cumplimiento de su promesa. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad, así de sencillo. Pero aquí hay un lenguaje en este libro de Hebreos en donde se percibe que Dios se adaptó al modo humano de hacer las cosas. Desde el Génesis se ve esto, cuando Dios delante de Abraham dice, juro por mí mismo esto, que realmente voy a cumplir estas cosas. Entonces Dios se adaptó al modo humano de hacer las cosas y juró por sí mismo al no haber nadie superior a él. El juramento era como una especie de garantía de que la promesa hecha se llevaría a cabo.
En el contexto judío, pues el juramento era bastante común y se usaba con el fin de, pues, poner fin a todo argumento. Es como, mira, te aseguro, te prometo que esto va a pasar, que esto es la verdad, que sí lo voy a cumplir, que sí estoy dentro de este sentir. Entonces el judío podía jurar por el cielo, podía jurar por la tierra, podía jurar por el templo, por Jerusalén o en el nombre del Señor. Y la naturaleza del juramento era obviamente en el nombre del Señor o todo lo que estuviera relacionado a Dios. El judío practicaba el juramento. De hecho Jesús se opuso a esa práctica, porque muchos usaban esto de una forma deliberada. Así es que Jesús los corrige en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 33 al 37. Tú lo puedes leer después, pero ahí está la práctica judía que Jesús prohibió. Y él enseñó que la palabra del hombre debe de ser íntegra, debe de ser veraz, y pues de tal forma que los juramentos no sean necesarios. Así que aquí vemos en el libro de Hebreos que Dios juramentó que sus promesas se iban a cumplir. Dios está jurando por sí mismo como un sello, pero no es porque el Señor tenga necesidad de jurar. Escúchame en esto, es porque se adapta al corazón del hombre y poder comunicarse en ese lenguaje nuestro para poder decir, realmente esto va a suceder. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Esa es la esencia, ese es el peso que el autor de Hebreos quiere dejarle a sus lectores. ¿Sabes qué? Dios habló estas cosas y las confirmó con juramento. Quiere decir que estas cosas realmente son fiables, estas cosas son veraces, estas promesas que Él nos ha dado realmente podemos confiar en ellas. Y hemos estado hablando mucho últimamente de que la palabra de Dios es veraz, es inmutable. Él no miente, Él no es hombre para que mienta. Realmente su verdad se llevará a cabo, su palabra se llevará a cabo, sus propósitos se llevarán a cabo. Nos guste o no, nos parezca o no, lo creamos o no, la palabra de Dios prevalece para siempre. Y aquí el autor de Hebreos está usando ese lenguaje para decir, esto será así, de esta forma. Aquí vemos que Dios aseguró a Abraham la veracidad de su palabra y para ello hizo un juramento. De la misma manera, Dios nos garantiza a nosotros, los herederos de la promesa, que nuestra confianza está segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay por qué dudar. ¿Dudas del Señor? ¿Dudas del Señor? ¿Estás firme en Él? ¿Te tambalea una crisis? ¿Te hace retroceder una circunstancia difícil? ¿O le crees al Señor? Tu esposo no quiere venir a la iglesia. Tus hijos no quieren nada con Cristo. Tu familia te rechaza porque estás en el evangelio. Pero ¿qué haces con ese tipo de circunstancias? Se las pones al Señor delante de su altar y le dices, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a seguir adelante. Es triste escuchar personas adultas que estuvieron congregándose por mucho tiempo y que simplemente dejaron de venir porque su mamá o un familiar les dijo ciertas cosas, como te están lavando el cerebro, y estas personas desistieron de caminar con Jesús. Digo, es alarmante, es triste, pero es una realidad, ¿sí o no? ¿Cómo está tu caminar con Cristo? ¿Es firme? ¿Es hacia adelante? ¿Es hacia la meta? ¿Cuántos jóvenes en las escuelas cambian su comportamiento por el temor del qué dirán, con el deseo de identificarse con sus compañeros de clases, y que ocultan su fe y que se esconden detrás de cierta ropa o de ciertos comportamientos para no hacerse evidentes en cuanto a quiénes son en Cristo Jesús, y prefieren pasar desapercibidos para que no les señalen, para que no les etiqueten? Jóvenes, tú estás para brillar, no estás para esconderte. Permanece fiel a Jesús y verás cómo el Señor te usará, verás cómo el Señor te desarrollará. En tu trabajo saben que eres cristiano,
¿En tu trabajo te conocen como un hombre y una mujer de fe? ¿Saben que honras al Señor? Y yo sé que esto es una responsabilidad grande, porque el hecho de decir, soy cristiano, honro al Señor en todo lo que hago, obviamente cuando suceda algo malo, pues te lo van a sacar en cara. Y como no queremos esta responsabilidad, muchas veces nos ocultamos o, o mantenemos un perfil bajo, o no queremos decir quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Me estás siguiendo con esto, iglesia? ¿Está tu fe firme en Cristo Jesús? ¿Estás caminando como esa luz del mundo? ¿Estás abrazando las promesas de Dios? ¿Estás reconociendo que realmente nuestra esperanza está segura en Cristo Jesús? Yo creo que sí. Yo sé que mi contexto no es el mismo que el tuyo, y cada quien tiene diferentes pruebas, pero lo cierto es que todos somos hijos de Dios, y el Señor trata con cada uno de nosotros en diferentes áreas del carácter. Pero a fin de cuentas, todos necesitamos caminar con paciencia y fe la vida cristiana. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayúdanos a caminar con paciencia y con fe la vida que nos has permitido tener en esta ciudad. Ayúdanos a caminar con paciencia y fe en medio de nuestra familia. Ayúdanos a caminar con paciencia y fe en medio del trabajo que nos has dado. Ayúdanos a caminar con paciencia y fe en esta congregación en la cual nos has hecho parte y somos una familia. Padre, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a abrazar tus promesas. Ayúdanos a caminar con esa confianza completa en ti. Ayúdanos a depender totalmente de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.